Luz y sal. Ah, ¿cómo, ¿Cómo leer Apocalipsis? Eh, es- Acabo de terminar toda la Biblia otra vez y ya no sé cuántas veces llevo. Y quise leer la Apocalipsis como, como qué está pasando, porque de repente a mí las secuencias se me van en Apocalipsis. O sea, de repente no sé si ya estoy eh, en la gran tribulación o todavía no, o cuándo empieza, o qué está pasando, ¿no? Entonces, como guía para quienes se acerquen al libro, bueno, uno, léelo. Sí, es muy alegórico en algunas partes. De repente no sabes quién es quién. Si no has leído Daniel, que es una buena guía didáctica, si tú lees Daniel, en Daniel le explican muchas cosas a Daniel y entonces las puedes interpretar en el otro. Por ejemplo, cuando lees oso, águila, no, oso, leopardo, son reyes, son reinos, son poderes peleando entre sí. Cuando tú lees 7, pues es el número de la perfección, el de la plenitud, el ya, se terminó todo. El todo está perfecto. Ah, entonces cuando tú lees 7 ojos, pues tú sabes que es el Dios Todopoderoso viendo para todos lados. Cuando tú oyes las 7 estrellas, pues tú oyes que es la perfección de Dios, porque aquí se habla de las 7 iglesias. Por eso cuando tú lees en los 4 evangelios que en un lugar comieron 4000 gentes y hubieron 7 cestas llenas, y en otro 5000 y comieron y salieron 12 cestas llenas. Si ligas, pues probablemente está hablándote de que tanto la iglesia como Israel va a haber pan de vida para todos. Um, Cuando tú leas cosas como el agua viva, como el árbol de la vida y demás, pues todo es interpretable con la misma Biblia. Jesús habla del agua viva, Jesús habla del pan de vida. Cuando tú leas Hades, pues tú sabes que es el Gehenna, que es el lugar de los muertos. Es el lugar de la tortura de los muertos, que incluso antes de que lleguen al infierno, de ahí sacaron, me imagino, la iglesia romana la idea del purgatorio. Pero en realidad el purgatorio sería un lugar en donde tú limpias y puedes salir. Acá te tenían en stand-by hasta que venga por ti Dios y te lleve al infierno. O sea, empiezas a sufrir ahí y luego te vas a sufrir al mero infierno. Al final ves que dice el Hades y la muerte entregaron a sus muertos, el mar entregó a sus muertos. Entonces, sí hay cositas así como que tú dices, bueno, no las entiendo, pero lo que trata de decirte el libro es, viene un juicio, es un juicio real, porque si Jesús no hubiese resucitado en la cruz y no hubiese pasado todo lo que dicen en los otros 4 evangelios, pues entonces tú, ¿para qué te crees lo del Apocalipsis? O sea, si el Antiguo Testamento no se hubiese cumplido en Jesús y el mismo Jesús no se hubiese citado a sí mismo en el Antiguo Testamento, o sea, él mismo dice, cuando cita a Isaías, dice, hoy se les acaba de cumplir el testamento, o sea, aquí está el Mesías y está predicando la palabra, soy yo, hello. Pues entonces, pues no habría por qué creer, ¿no? No voy a detenerme mucho tiempo en eso, simplemente decirte, léelo porque es la profecía del juicio final, es real. Y si tú eres la iglesia, cada vez que leo más sobre Tesalonicenses, creo que es la segunda carta, y cuando leo Apocalipsis, cada vez me convenzo más de que sí hay arrebatamiento, y que de todas maneras
en la tribulación va a haber salvos. O sea, sí va a haber gente salva, pero hay arrebatamiento, ¿no? Por eso ya me cuadra lo que dice Jesús, que no es cierto que es que se vayan a ir al infierno, no, es que se van a ir con Él. Y ahorita te lo voy a citar, pero bueno, para leer Apocalipsis, pues uno, léelo. El primer capítulo te dice, bienaventurado el que lee estas palabras y las toma en cuenta y las pone en obra, ¿no? Entonces, te cuenta el final, quién ganó y quién perdió. ¿Quién va a perder? Satanás, su tercio de demonios. ¿Quién va a perder? La muerte. ¿Quién va a perder? Los fornicarios, los idólatras, los mentirosos, los iracundos, los violentos, los perros, los homosexuales, las lesbianas, los pro aborto, los asesinos, los parricidas, los matricidas y demás. Y aquí lo dice. Y al cristiano pues le siguen diciendo lo mismo de siempre, ¿no? Aguanta, 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 ¿no? Entonces, para empezar, bueno, del 1 al 3, lo que vas a leer son cartas a las iglesias, a las 7 iglesias que existían en ese tiempo, que eran la parte de Turquía y Líbano, y al final todas desaparecieron. No te preocupes, no hay, ya no existen esas iglesias, ninguna. Entonces son advertencias a las iglesias de hoy y al carácter eclesiástico de esas iglesias, ya sea como individuos o como institución, ¿no? Um, Ahí incluso cuando habla una de las iglesias, le dice que hay una puerta abierta y que no va a haber la gran tribulación. Y de ahí se agarran para decir que es para todas las iglesias. Yo no estoy de acuerdo, ahí le está hablando a un grupo selecto de personas. Dice los que aguanten, los que soporten, los que... Bueno. Y no sin entrar en mucho detalle, hay iglesia visible y invisible. La iglesia visible pues es los que vamos y nos congregamos y cantamos y alegamos y demás. Pero la iglesia invisible es los que de verdad hemos entregado la vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tratamos de vivir la iglesia no solamente en la iglesia, sino afuera, entre Canaán, entre los efeos, jereceos, jebuseos y demás. Entonces, lee del 1 al 3, del capítulo 1 al 3, son las iglesias, los juicios que hace sobre las iglesias. En algunas no hay juicio, por ejemplo en Filadelfia no hay juicio, en las otras sí. Está la iglesia tibia, está la iglesia que deja su primer amor, está la iglesia pobre, está la iglesia apóstata y demás, ¿no? Y a todas les dice, aunque no lo creas, entre todo tú hay quienes no van a pasar por esto que te estoy diciendo si no te arreglas. Si te arreglas, y siempre hay recompensas para los que se arreglen, para los que soporten, para los que esperen. Y hay muy bonitos yo soy de Dios. Cada que presenta una iglesia hay un yo soy de Dios. Muy hermoso, muy, muy hermoso. Bueno, rápidamente, del capítulo 4 al 5 introduce todo el escenario de lo que va a pasar en Apocalipsis desde el cielo. Te introduce cómo está el cielo, te introduce al Padre, te introduce al Hijo, te introduce que hay 24 ancianos, te introduce que haya ángeles, te introduce a los 4 arcángeles que están alrededor de Dios, te mete a los 24 ancianos que seguramente son los apóstoles y los patriarcas. Entonces, y te dice que hay adoradores allá arriba del Antiguo Testamento y pues los que estemos ahí en este tiempo, ¿no? Y que ya estamos diciendo cuándo, o sea, ya no. Ese es del 4 al 5, ¿no? Del 6, el 6 es muy curioso porque el capítulo 6 es ángeles y sellos, perdón, jinetes y sellos. Ahí te desenvuelve todo el Apocalipsis, o todo lo que implica los 7 sellos y
y los siete jinetes. ¿No? Te dice el jinete de la paz, el jinete del hambre, el jinete de la enfermedad, el jinete de la muerte, el jinete de, de la destrucción de la naturaleza, de la destrucción del cosmos. O sea, ahí, ¿no? Um, en el 7 bueno, te da no pasa, el quiénes se van a librar de la gran tribulación, ¿no? Deja a 144,000 sellados de Israel, que según entiendo la misma Biblia te explica, son vírgenes que no conocieron mujer, no, nunca mintieron, no quisieron nada malo, son santos, santos, santos. O bueno, son santos, santos, que santo, 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 solo es Dios. Y ellos no tocaron mujer, nunca han hecho nada malo. Entonces son los redimidos de Israel que van a traer más redimidos. Y aquí es donde aparece este. Aquí es donde tú sí ves que hay una, un arrebatamiento. ¿Por qué? Por la misma escritura. Mira, escucha. Dice capítulo 7 y empieza a describir cada tribu, los 144,000 de cada tribu. Y te dice 12,000 de esta, 12,000 de aquella. Y entonces capítulo 8 y capítulo 9. Fíjate que cómo hace el cambio y cómo es que puedes decir, bueno, ahí está la iglesia. Dice 8 de la tribu de Zabulón, perdón, 8, versículo 8, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 9, escucha, del mismo 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De esa no se había oído antes. No se había oído nada, nada, nada de esa gran multitud. Se había oído de los ancianos, se había oído de los mártires, se había oído de los que estaban diciendo, ya, oye, no inventes. ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? Pero aquí dice, gran multitud de la cual nadie podía contar. Y de todas, ojo, que nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas que están delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, ¿no? Aquí ya puedes hablar de toda esta generación que salimos gentil después de Jesucristo resucitó. Y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos. Y de los 4 seres vivientes, o sea, van por rangos, ¿no? Los que están más cerca de Dios son al final los 4 seres vivientes. Los otros son los ancianos. Y luego estamos los gentiles y los de los pueblos. Dice, delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, escucha. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Eso lo hacen en toda la Biblia los profetas, así les hacen. Dicen, hijo de hombre, ¿quiénes son estos? Hijo de hombre, ¿estos qué son? Y pues lo primero que dices es, pues, no sé, tú lo sabes. Y entonces, oye, ¿cómo contesta? 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él le dijo, estos son, escucha, los que han salido de la gran tribulación. Es decir, los saqué cuando iba a empezar la gran tribulación, porque incluso aquí te dice, en el 7, después de esto,
En el 7:1, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de poder hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, escucha, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Ellos se van a quedar en la tierra y los cristianos nos vamos a ir. ¿Ves cómo está en ese stand-by? Espérate, espérate. Entonces después dice, todo esto que te estoy diciendo, o sea, de todas las naciones, de todas las tribus, ¿de dónde son? Son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ves cómo si hay recompensas de ser creyente? ¿Ves cómo si hay recompensas? O sea, aquí pues, ni modo, te tienes que soplar a marranito y puerquita. Pero allá arriba se acabó. No más. Bueno, entonces es cuando tú oyes que en el séptimo abre diciendo espérate tantito, quiere decir que antes de que empiece todo el desgarriate, prepara a sus sellados, porque incluso sus sellados no van a pasar las ampollas, no van a pasar las quemaduras, no van a pasar la persecución, no van a pasar las enfermedades, no van a pasar nada de esto. Y esos son israelitas que van a estar en la tierra propagando el evangelio, porque hay otra profecía en el Antiguo Testamento que dice, y ustedes van a agarrar los brazos de los israelitas y les van a decir que los lleven al templo de Jehová. Ajá. ¿Qué pasa en el 8? Bueno, ya en el 8 lo que va a pasar es que ya se desata el séptimo sello, ¡pum! Todo lo que había dicho que iba a pasar, pasa, ¿no? Se va desenvolviendo todo lo que tenía que pasar. Los 7 jinetes se van desarrollando. En el 8, del 8 al 11 vas a ver los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas, ¿no? ¿Qué va a pasar con las copas? Con las copas es en el séptimo sello, y con las copas es destrucción total de todo lo que había medio quedado. O sea, si habían quedado vivos 2/3 de población humana, ahí la van a acabar. Si habían animales vivos, con las copas de ira, ahí se van a acabar. ¿Qué va a pasar en el capítulo 12? Viene esa parte donde Dios plantea en una como especie como de mini sinopsis, cuando nació Jesús, su persecución por Satanás bajando a la tierra a perseguir a la iglesia, perseguir a todos los cristianos, el juicio que tiene Dios contra Satanás, y después del 13 al 16, todas las luchas de poder que van a haber entre la bestia, el falso profeta, y el dragón, ¿no? Ese es ahí como que del 13 al 16, eso que va a estar pasando. Luego del 17 al 18 vas a estar leyendo las copas, vas a leer sobre la caída de Babilonia, que es como que el gran mercado mundial, dice MacArthur. A mí me suena más a la iglesia de Roma, que es la gran ramera que se ha dedicado a mentirle al mundo, y que yo creo que va a ser la que genere la iglesia
mundial, la gran iglesia mundial, porque sigue juntando a otras iglesias diciendo que todos los que crean en Dios son cristianos. Como crean en Dios son cristianos. Y ya está haciendo el famoso plan Tutti Fratelli. Todos somos fratelos, hermanos, amigos y demás. Entonces, el 19, afortunadamente, el 19 es las bodas del Cordero. Y en el 20 es cómo es la Nueva Jerusalén, dónde están radicando, cuál es el poder que vamos a tener cuando estamos ya con Él, el poder estar con Él, convivir con Él, el que Él va a ser nuestro Dios, nosotros vamos a ser sus hijos. Y donde va a decir en el 20 el juicio, la muerte segunda. Ahí va a juzgar al Hades, a la muerte, a los que no estuvieron en el libro de la vida, ahí se acaba. Y ya por fin en el 21 y 22, eh, en el 21 es el celo de la iglesia, es decir, el celo de la iglesia que él va a cuidar de nosotros, va a ser nuestro Padre, Él va a protegernos, Él va a estar con nosotros siempre, por siempre y para siempre, en la Nueva Jerusalén. Y en el 22, como a la mitad para abajo, es aguas. O sea, este libro es verdad, este libro es verdadero, yo Juan lo vi, Jesús sigue hablando con él, le sigue diciendo, yo soy el que escribió esto, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, estas cosas van a pasar. Así que mejor arrepiéntete, pide gratuitamente del agua de la vida y aquí está, o sea, todavía te puedes arrepentir. Terminas de leer y te dice, y no vayas a cambiar ninguna letra, ninguna tilde de aquí, porque todas las plagas que están en este libro te van a caer a ti encima, lo tal y como es, ¿no? Y ahí termina el libro de Apocalipsis. Yo te lo recomiendo, de verdad que cuando te falte aliento, cuando te falten ganas de estar en esta tierra soportando, vete a 21 y 22, o sea, te sientes protegido, abrazado, o vete a las promesas de las iglesias, ¿no? El que resiste, y dan las piedrecitas, el nombre, los voy a llamar mi columna y van a ser mis hijos, o sea, yo creo que te lo recomiendo. Si quieres espantarte como no creyente, pues léete todo lo que te acabo de citar desde el 7 hasta el 18 y vete asustando, porque es sí y amén, ¿no? Pues Lucy Sal, espero que te sea útil.